Bájate la aplicación de Estación Deportiva, plataforma alternativa de AM 1550 con distribución digital de contenido multimedia. Descargala gratis desde Play Store en tu celular o escuchala en www.estaciondeportiva.esenvivo.com.ar. Estación Deportiva, radio sin límites. Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. Talleres, locura y pasión. Con el equipo periodístico de Frecuencia Albirroja, empieza Talleres, locura y pasión. Siento tu voz en las campanas de la iglesia, en la estación. Siento tu voz en la avenida, en esta plaza, en este sol. Sos como un duende bicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo. Tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro un pueblo y voz. Tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor. No me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser latiendo. Vamos, Talleres corazón, hay un grito en el tablón, blanco y rojo un sentimiento. Vamos, Talleres corazón, en el sur una pasión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos reencontramos en el aire de Estación 1550 para compartir juntos lo que nos queda de este domingo 22 de junio con Talleres, locura y pasión, cuando han pasado 6 minutos exactamente de la hora 20 en toda la República Argentina, y aquí estamos en el aire de Estación 1550 a través de AM 1550 kHz para cerrar una larga jornada de radio en este día tan especial para los argentinos, donde se conmemora un nuevo aniversario, que el gol de Diego Armando Maradona a los ingleses, y por eso el Día del Futbolista Argentino. El saludo para cada uno de los que practica esta actividad en el deporte que es, a nuestro entender, el más hermoso del mundo, para todos aquellos que por supuesto representan a la camiseta albirroja en las distintas categorías y en los distintos estamentos donde les toque competir. Un domingo en el que Talleres ha igualado 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, precisamente en Cuyo, en la capital mendocina, donde todavía nos encontramos a esta altura de la noche, para tratar de recorrer el análisis de lo que ha dejado un punto con una sensación un tanto ambigua, porque matemáticamente no aporta demasiado para los intereses de un elenco que necesita salir del último lugar de la tabla de posiciones, que está lejos en lo matemático de poder abandonar ese lugar, o el anteúltimo, que en todo caso es un examen que también debe rendir y superar Talleres, porque de nada serviría dejar el último puesto si en todo caso queda enquistado en la anteúltima posición, porque los dos últimos de la tabla de posiciones, en definitiva, de esta zona B, como los de la zona A, van a perder la categoría y jugarán en la primera B metropolitana o en el torneo federal, el campeonato 2025. Talleres necesita claramente
de una seguidilla de triunfos que le permitan acortar distancias pensando en lo que está por encima. Almirante Brown, Chicago, luego Central Norte de Salta, vamos a ir viendo los números seguramente en el recuento con Ariel Finamore de lo que ha dejado esta 19ª fecha del torneo de la Primera Nacional 2025. Pero hoy se ha quedado con una unidad en un partido que tuvo que disputar frente a uno de los equipos que mejor interpreta un libreto en esta zona B, que claramente tiene el gesto técnico, el trato de la pelota, el conocimiento de aquello que conceptualmente quiere, entendido en la práctica, llevado a la ejecución en la práctica, muy bien asimilado, como el conjunto de Ezequiel Medrán, que por momentos hizo uso y abuso de la pelota sin tener la claridad necesaria como para poder convertir en el arco contrario. Y Talleres, con sus armas limitadas, porque las viene mostrando en esa condición a lo largo del campeonato, con muchas debilidades, un equipo que tiene falencias que reiteradamente hemos marcado aquí en los distintos envíos de Talleres, locura y pasión. Y sin embargo, cuando el partido parecía que estaba más propenso a que llegara el gol del dueño de casa, apareció una maniobra distinta para un conjunto que no acostumbra, lo que va del campeonato, a hacer goles en la primera parte, mucho menos de visitantes. De hecho, hoy, poco en lo que tiene que ver con lo estadístico para Talleres, se rompió, si quiere, ese maleficio que había fuera de los límites del Pablo Comelli, pudo convertir un gol e iba ganando el partido cuando tan solo transcurrían 18 minutos de la primera parte, en una jugada aislada, en una maniobra que la vamos a intentar reconstruir desde aquí, donde fue rápido el equipo y mostró una soltura para llegar y convertir, algo que no es habitual, esto del pragmatismo en Talleres. En partidos donde crea muy poco, además, bueno, es nulo, sabido el poder de ejecución de tantos que tiene Talleres a lo largo de esta temporada, donde superó más de 1000 minutos sin lograr conquistar en el arco contrario. El empate llegó del equipo mendocino cuando más lo precisaba, o más apurado estaba, diría, porque se notaba y se percibía que el lobo mendocino no se sentía holgado en el trámite, pese a que tenía el monopolio del manejo de la pelota, y con la aparición de Álvaro Carranza para tomar una decisión que a mi justo análisis, digo, tiene algo de razón el árbitro a la hora de cobrar la infracción de Federico Sánchez. Ahí, en distintas maniobras y en distintos momentos del campeonato donde hemos visto esto de los agarrones de los marcadores centrales de Talleres, esas jugadas al límite, que si el árbitro tiene mayor o menor voluntad, las cobra o hace caso omiso y distrae su mirada hacia la continuidad de la acción, y en definitiva cobró un penal que terminó canjeando por gol un equipo que sabía que le tenía que ganar a Talleres y que no estaba pudiendo encontrarse con ese resultado que creía desde los merecimientos. Se fue mucho fútbol, el que le aportó Gimnasia al partido, mucha dinámica, pero no logró plasmarlo en un resultado victorioso, como los pronósticos pensaban que a esta altura de la noche se iba a estar computando para uno de los animadores decididamente que tiene el campeonato y que hoy mostró por qué está ahí arriba peleando en todo caso la posibilidad de ir en búsqueda del primer ascenso, que no es un premio menor en esta categoría que es la Primera Nacional. El gol de Facundo Lencioni de penal para el cierre del primer tiempo, y en el complemento un Talleres que reguló con el cronómetro, que tuvo que jugar 8 minutos de adición, que yo creo que fue inteligente y pragmático, vuelvo a utilizar la palabra, para cerrar el partido y quedarse con un punto al menos, con un abrazo significativo que después, si tenemos la posibilidad de repasar algunos de los testimonios que en la zona baja, en la periferia del vestuario pudimos recolectar, allí habrá también una explicación de por qué los jugadores se abrazaron luego de la finalización del partido, como si tal vez entendieran que este puede ser un punto de partida, que Talleres tocó un piso y que a partir de ahora necesariamente necesita el equipo, vuelvo a utilizar la palabra necesario, ¿no? Precisa, redundante, pero tiene que ver con la necesidad, otra vez, de ganar y de sumar puntos extremadamente que el equipo de aquí en adelante va a tener como misión fecha a fecha en lo que viene en estas, si me permite que le diga 15 finales, de verdad que hay que jugar con los dientes apretados, como hoy lo hizo en pasajes importantes del partido. En otras se equivocó Talleres, entregó mal el balón,
definió mal en los últimos 25 metros de la cancha y por eso tampoco se llevó demasiado más de esta excursión a Mendoza, en un viaje que el plantel ya ha emprendido rumbo a Remedio de Escalada en esta altura del domingo, cuando faltan menos de 4 horas para completar el día 22 de junio. Estamos por el aire de estación 1550 a través de AM 1550 kHz por aire, nos toma desde cualquier punto del sur del Gran Buenos Aires, principalmente en Remedio de Escalada, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en los barrios de la zona oeste y la zona norte del Gran Buenos Aires. También entra sin ningún inconveniente la frecuencia de estación 1550. Aquí estamos en una radio analógica o digital. Para los que están lejos del ámbito metropolitano o no tienen esta alternativa, no tienen a mano un equipo convencional, am1550.com.ar, la aplicación de la radio para poder descargarla y llevarla a donde vaya. Nos encuentra como estación 1550. En TuneIn también nos localiza como estación 1550, caster.fm y por supuesto para quienes intervienen en una de las redes sociales, en Facebook mayoritariamente, donde hay lugar para la opinión también, estamos compartiendo con una cámara en vivo, entiendo que estará desde allí transmitiendo lo que es la escenografía del estudio del barrio de Nueva Pompeya, con la operación técnica de Javier Iglesias y lo que hoy de manera virtual en una mesa más que nunca calificada como tal, llevamos a cabo un taller de locura y pasión desde distintos rincones. Lo voy a saludar a Daniel Finamore en algún punto en su cabina satelital cuando han pasado 14 minutos de esta hora 20 en el domingo. ¿Cómo le va, Finamore? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo dice? Un reencuentro nuevamente en el aire de estación 1550 en lo que es la continuidad de este domingo deportivo, de superacción sobre todo en la Primera Nacional, en donde el título sería punto de inflexión y ojalá que de ahora en más de esas 15 finales que quedan, sea el cambio desde lo anímico, desde lo mental, desde los resultados y otra cosa. Miro el vaso medio lleno y vi otra actitud, vi otra cosa. Vi un equipo que, cuando se veía avasallado por un equipo de jerarquía, como lo es Gimnasia de Mendoza, que no es casualidad, que pelee en los puestos de arriba, que hoy perdió 2 puntos, indudablemente, en esta cuestión de la matemática, pero por algo. Fue finalista del torneo pasado por el segundo ascenso. En este campeonato sigue siendo protagonista, tiene una buena propuesta, juega bien, tiene jugadores de nivel y va a dar pelea. Si vos ibas a un estadio y mirabas en la previa, decía, bueno, me conformo con no perder. Bueno, Talleres lo hizo. Y en el momento cuando se veía más avasallado, en el medio del partido, con un dominio territorial del equipo mendocino, alguna revolcada de Tello por ahí, en un momento cuando enfría el partido el loco Tello, que entra el doctor Alberto Blázquez a atenderlo y se reanuda el juego, consiguió algo que nunca había logrado en todo el campeonato: tener ataque directo, sorprenderlo por la izquierda, llegar por primera vez al arco rival y convertir. Luego, obviamente, el penal que vino, de un pelotazo, de área a área, de costa a costa, de lado a lado, en esa sujeción de Federico Sánchez junto a Brian Ferreira, que lo termina soltando dentro del área, y esos penales que te cobran en el interior del país, indudablemente. Algunos lo dejan pasar de largo, otros lo cobran, pero después el tema de poder sostener, porque Gimnasia de Mendoza no se le dieron las cosas, pese que arriesgó, pese que lo buscó, porque Talleres se supo defender. Ahora, mira el vaso medio vacío y la anemia ofensiva que tiene este equipo es notoria desde el principio del campeonato, y que va a tener, es un punto que va a tener que mejorar indudablemente, porque carece de armas, de herramientas, sobre todo para generar, para poder sorprender y sobre todo lastimar en esta categoría en donde lo pagás muy caro, donde si llegás tenés que convertir y donde si te generan tenés que tratar de aguantar por lo menos el resultado de un equipo que hoy cumplió 1 año y 13 días sin ganar de visitante, pero que se lleva a un punto de un reducto difícil contra un rival de muchísima jerarquía, pero va a tener que ganar este equipo para zafar del fantasma tan mentado del descenso, porque la cuenta y la matemática todavía no es irreversible para nadie, pero ganando se sale. Es menos eficiente efectivamente Talleres y Brian Fernández, creo que eso quedó claro también, ¿no? Que el equipo lo necesita, a Brian Fernández en esplendor, que hoy no estuvo, una semana donde mostró una molestia muscular, donde también tuvo complicaciones con un estado
gripal a lo largo de la jornada del miércoles, jueves, viernes, por eso terminó siendo una de las bajas para este partido, pero Talleres de todos modos se las ingenió hoy para llegar al arco espasmódicamente y convertir, y creo que entre los puntos que se destacan es la aparición en la red de un refuerzo que hacía su presentación, ¿no? De esto que también mencionábamos, que no dejan de ser apuestas, tanto Matías Flores, autor del gol, aquí en Mendoza, como también el Leonel de Barrio, son dos jugadores con muy poco rodaje en la Primera Nacional, y Talleres en el medio de la emergencia tuvo que apostar a ellos, como a la experiencia de Masuero, que creo que se insertó bien en el equipo y defensivamente cumplió con la misión, jugando como segundo central para reemplazar a Nicolás Malvacio, otro que vino, ¿no?, con este mote, si quiere, entre comillas, de Salvador, para intentar llevar a Talleres a la salida de este laberinto donde se encuentra en zona de descenso directo. Sí, sobre todo, bien por Matías Flores, primera intervención que tiene, y es casi la primera pelota que tocaba, prácticamente, en un esquema que por ahí, de lo que veníamos viendo, desde la llegada de Flaco Vivaldo, claro, apostar casi a 3 puntas. Un Leonel Barrios que pasó intrascendente para mi gusto, prácticamente, pero bueno, tuvo su debut en el día de hoy, con Matías Flores y intentando atacar con Martín Battaglini, en una cancha que es amplia, que estaba perfecto el estado del campo de juego, que no había ninguna excusa, y donde te tenés que tomar un colectivo para llegar de un área a otra. Así pudo sorprender Talleres, que indudablemente la falencia más grande que tenía era lo endeble en defensa. Hoy supo sostenerlo bien por el debut de Abel Masuero, que con el orden, la experiencia, va a poder ordenar un poco, indudablemente, y hoy cumplió, al menos con creces, y todo el equipo, digo, en la línea defensiva, y de mitad de cancha para adelante, que es donde falta, sobre todo en la generación, en la creación y en la concreción, sobre todo. Usted lo clasificó como ataque directo, yo le diría, en otras palabras, definió frente al arco, algo que Talleres pocas veces hizo lo que va de la temporada. Se animó, remató y convirtió. Osvaldo Cardoso, buenas noches, ¿cómo anda? Quiero escuchar su análisis, su impresión de lo que dejó este empate 1-1 con tan solo un punto para Talleres. Buenas noches, muchachos, buen domingo. Yo soy optimista, realmente hubo algunas cosas, algunos puntos particulares que uno veía con fallas. No ha sido fácil el partido para Talleres, la primera posibilidad de incursión en el área rival termina convirtiendo, pero después se le hizo muy difícil, no se le hizo fácil poder contener al número 3, Saavedra, para mí la figura del equipo, realmente un número 3 de jerarquía para la divisional. Talleres no lo pudo marcar cuando tomaba la pelota y se proyectaba, cuando lanzaba pelotazos cruzados. Un equipo que sabe utilizar todo el frente de ataque y abanicaba permanentemente para poder intentar lastimar a Talleres, y por eso, para mí, es positivo lo de Talleres, porque supo contener a un equipo complicado que atacaba por ambas bandas y hasta por el centro, con un Masuero que obviamente aportó toda su experiencia para ordenar. Por ahí no se lo vio a los gritos o charlando mucho, pero evidentemente su manera de trabajar el partido desde la cueva de la defensa hizo que Talleres mejorara, que Talleres se parara mejor y que pudieran contener, sobre todo los primeros minutos, donde ellos creían que era una cuestión de un mero trámite, la posibilidad de doblegar a Talleres, y en el segundo tiempo ya se empezaron a sentir un poco más presionados, supongo que por el público. Ustedes estaban ahí, porque por la televisión se escuchaban los gritos, lo que parecía una victoria fácil se le estaba escurriendo y no podían doblegar una defensa que estuvo bien parada, un mediocampo muy combativo, que solamente el problema eran los lanzadores que tenía el equipo dueño de casa, tratando de complicar a la defensa, y de hecho el gol o el penal que llega para ellos es producto de un lanzamiento a pocos metros del área grande de ellos, llega a juntar al 9 de área que ellos tenían junto con Sánchez,
comienzan ahí a una refriega y finalmente entre el manotazo y bueno, y el árbitro que no sé si compra, para mí hubo algo de falta, pero bueno, son estas faltas que te cobran y que termina de sacarse el problema de encima, generando un penal para un Talleres que, si bien no había llegado mucho, le ofrecía un combate en el medio campo como para poder igualar las cosas, sin poder llegar, pero al menos tratando de impedir que ellos generaran fútbol, a pesar de que por el estado de cancha del estado del campo de juego, como vos bien decías, un terreno en magníficas condiciones, un terreno grande, que no es fácil para cualquier equipo poder cubrir. Talleres lo estaba logrando. Yo creo que Álvaro Carranza le había perdonado la vida en alguna otra maniobra anterior, ustedes me sabrán decir, tomando los apuntes de el encuentro en el primer tiempo, que no había, creo que en un agarrón, si no me equivoco, de Masuero en el área, no sanciona un penal, y en la de Sánchez no tuvo piedad. A ver, viendo la cámara con los colegas del Canal 7 de Mendoza, que tenían un ángulo muy similar al de la ubicación de la cabina pupitre de frecuencia albirroja, quedan dudas sobre el agarrón. Da toda la impresión que la falta la genera Brian Ferreira, pero el acompañamiento existe y es al límite de Federico Sánchez. Y esto finalmente lo hemos aportado y apuntado en distintas transmisiones, que muchas veces hay agarrones de parte de los defensores de Talleres que simplemente los árbitros no advierten u omiten, pero que el límite con el penal es muy finito, depende de la voluntad del juez. Y sobre todo en el interior del país, ¿no? Donde vos sabés que de 1 a 10 en 9 oportunidades te lo cobran esa clase de penales. Claro. Que, a mí la sensación que me da es de la sujeción entre los dos, el forcejeo y ¿qué compra el árbitro? Un poco también la caída del jugador de Gimnasia de Mendoza, que cuando ve que lo suelta en el área Federico Sánchez, ahí directamente dice, bueno, lo suelto acá, hasta acá llegaste, venía siguiendo la maniobra, que se venían agarrando y terminó sancionando el penal. Todo en un contexto, Finamore, que cuando usted dice lo del interior, es cierto la presión que reciben los árbitros, y también cumplió con la más fácil, Álvaro Carranza. Sobre la hora prácticamente, miraba el cronómetro, iban 43, ya estaba pensando en cuánto adicionar, aparece una jugada de esta magnitud, no se quería ir insultado al entretiempo, ni recibir visitas en la zona de vestuario cuando marcharan al corte entre la primera parte y la segunda, en ese intervalo, y le concede la falta, la infracción, el beneficio del penal a un Gimnasia de Grima que está preparado para batir a los rivales, sobre todo en condición de local, y que no lo estaba pudiendo doblegar al último de la tabla. Me gustaría, antes de meter en la pausa, en la reconstrucción del primer gol de Talleres, porque vuelvo a un concepto que usted marcaba, lo del ataque directo. Talleres logró romper por la banda derecha, jugó bien la pelota, fue eficaz. Ayúdeme con lo que tiene que ver con el accionar, porque eso viene también después de un movimiento estratégico donde Damián Tello, como si fuese un partido de básquet, cae al piso para permitir que Vivaldo reacomode las piezas, porque la estaba pasando mal en esos 15 minutos iniciales. Sí, porque, a ver, ¿qué toma uno? El tiempo famoso del básquetbol, que se toma para pensar, para reacomodar piezas, fichas. Bueno, le sirvió a Talleres, porque enfrió a Gimnasia de Mendoza, lo agarró desprevenido, y sobre todo por el sector del jugador más preponderante. Gimnasia de Mendoza en el primer tiempo siempre eligió la derecha de la defensa de Talleres y la izquierda de su ataque, en el tándem que hacían Lencioni y Franco Saavedra. En el movimiento rápido, cuando saca Tello, desde el gol para Martín Battaglini, que desborda por la derecha, espalda de Saavedra, y el centro preciso pasado, cuando aparece por el sector izquierdo del cuadro menor, para definir seco adentro, ahí Matías Flores para el primero. Ataque directo en 3 toques, Talleres llegó a la concreción, cosa que nunca se había visto en el equipo. No, y tampoco habíamos visto la proyección de un lateral como Mariano del Col, que fue en un par de oportunidades en el primer tiempo. Lo de Battaglini me hizo acordar la etapa donde en San Miguel ingresaba en el segundo tiempo, ¿se acuerda? Para desnivelar, lo mandaba cerca de la línea al zapito Gustavo Colioni para que rompiera y tirara una diagonal hacia adentro, algo que hace muy bien en Polvorines, digo, para buscar una similitud, Cardoso, y en definitiva buena la definición. Una cortita. Que hoy por primera vez
como titular se ponía la camiseta de Talleres como Matías Flores. Más, otra cosa muy cortita. Talleres hoy jugó su 9 de área, por ejemplo. Porque ninguno de los tres, de los que estaban en la ofensiva, son 9 de área. Tanto sea Martín Battaglini como Leonel Barrios, a pesar de que arrancó su carrera como lateral y lo improvisaron como delantero hace un par de años, ni tampoco Matías Flores. Son más bien jugadores que juegan por afuera. Así que es un mérito también. Sí, y en el segundo tiempo me da toda la impresión que tampoco tuvo la precisión necesaria, la claridad conceptual, la astucia como para arremeter definitivamente contra Gimnasia de Mendoza, porque tuvo Franco Bedoya en un par de oportunidades desde el costado izquierdo, intentó, quedó muy aislado Franco Pulicastro, que no pudo entrar en el partido a lo largo de lo que jugó del segundo tiempo, y Mateo Muñoz no logró transformarse en el jugador que directamente pueda buscar el área contraria y llegar a lastimar, e incluso en algunas cuando César Rigamonti dio ventajas, Talleres no la pudo aprovechar. Abrimos la vía de comunicación y nos vamos a meter en la pausa. El 11 54 62 15 50. Bien, vamos a dar lectura seguramente en el próximo bloque, algunos de los mensajes que van llegando. Nos metemos en el corte, en la pausa, 20 y 29 en toda la Argentina. Estamos compartiendo juntos, nosotros desde Mendoza, con parte del equipo allí en el Gran Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma, haciendo Talleres, locura y pasión, hasta las 21, con lo que ha dejado esta igualdad del albirrojo 1-1 frente al Lobo mendocino. Corte y ya regresamos. Estás escuchando Talleres, locura y pasión. Barón Inmobiliaria. Alquileres, tasaciones, ventas, propiedades hay muchas. Nosotros te ayudamos a elegir la indicada con el respaldo de Barón S.A. Don Tino, materiales para la construcción, de Alfredo Parrilla e Hijos. José León Suárez 1840, Escalada, 4267-0542. Viviendas Tecnohouse, casa inteligente. Viviendas Tecnohouse hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-8558. Empezá a disfrutar de tu casa ya. Tecnohouse, casa inteligente. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen 6675, Escalada, 4242-0520. ¿Buscas impacto visual en vía pública? Vía Graphic, impresiones a otro nivel. Tecnología de última generación, impresión en offset y calidad HD en digital. Consultanos y encontremos juntos el soporte para tu campaña. Vía Graphic, la primera impresión y la mejor. www.bgmedios.com 4241-0909. Honorable Consejo Deliberante de Lanús, Presidencia Agustín Valladares, hcdlanús.gov.ar, @hcdlanús. Dentro de mí, cuando te veo. Southcross Logistics, transporte internacional, consolidación de cargas, gestión aduanera. Tu carga es única. Southcross Logistics, your business running. ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Centenario Restaurante, lunes a sábado desde las 20. Roticería Minutas, Pollo al Espiedo, Garay 178 Escalada. Reservas y delivery sin cargo, 4288-0729. En tus labios. El predio del CAC, fútbol 5, 7 y 8, canchas de tenis, escuelitas de fútbol y hockey femenino, torneos, cumpleaños. Barragán 4500 Escalada, 1124 40 87 88. Quiero sentir
convertirnos Imperio de la limpieza, venta por mayor y menor de artículos de limpieza. Atención a revendedores, empresas y particulares. Marco Avellaneda 1382, Remedios de Escalada. Pedidos y delivery 4770 3342 1138 96 2463. disfrutaremos la vida. Consultorio odontológico, doctora Karina Frocio. Blanqueamiento, ortodoncia invisible, prótesis, implantes, botox. Si sos de talleres, primer turno sin cargo. Luján 1242, Lanús Este. 1141 91 55 76. Porque somos Alpinas CFAD, química para industria, comercio y hogar. Aptas para teñido de telas, maderas y cueros. Colorantes para pelo fantasía. Rossetti 124 Chacarita, 4855 82 82. Esta pasión. Estudio Jurídico Penal, Dr. Martín Arducci y Asociados. Defensas penales, excarcelaciones, exhibición de prisión, particular damnificado, denuncias y querellas, violencia de género, audiencias indagatorias, asistencia en juicio oral. Azara 1690, Banfield Oeste, teléfono 154 172 8034. Sube hasta el sol y que por tu Vivero Ruth Verde. Diseño y ejecución del paisaje. Interiores, balcones, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield. 4202-3739. los dos, porque estamos. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. De Talleres, Locura y Pasión, ahí estamos por la vía que tratamos habitualmente de establecer el contacto con mayor nitidez. Javier Iglesias de la Operación Técnica me dirá si es buena la recepción. No podíamos en el comienzo del programa entablar el enlace por este medio. Le agradecemos al estudio jurídico Taraborelli y Asociados, decivil.com.ar, su sitio web, @Alejandro Taraborelli, la cuenta en Instagram del estudio jurídico que conduce, que dirige el doctor Alejandro Atilio Taraborelli, por acompañarnos en este viaje nacional a lo largo de toda la Argentina, como así también a Cartego y Construcciones, obras civiles e industriales, proyecto y desarrollo de construcción a la necesidad del cliente. Trabajamos para mejorar la infraestructura de cada ciudad. 11 30 91 0076, el medio de contacto para establecer un vínculo con Cartel Construcciones, que está ejecutando obras en los estadios de Chacarita Juniors, en San Martín, en el estadio de Camioneros, en la localidad de 9 de abril y por supuesto colaborando siempre con el Pablo Comelli, con nuestro escenario. La vía de contacto, Finamore. 11 54 62 15 50. No han ido llegando mensajes en un largo rato, por si hay alguna dificultad con la conectividad, lo marco, si está mandando mensajes del otro lado. Buenas tardes, muchachos, nos decía Pasta de Puricastro, no corre ni una pelota. Daniel Falcón, que pasaba su reclamo. Un saludo para Nano, que nos estaba escuchando desde una oficina móvil, en su vehículo. Allí nos agradecía por la transmisión llevada a cabo en este domingo, donde tuvimos que lidiar con el viento en una hermosa Mendoza, con un sol que no alcanzaba a abrazarnos en la platea del estadio de Gimnasia y Esgrima, y con mucho viento, Finamore, que dificultaba la condición del trabajo, por lo menos en ese pupitre de prensa donde estuvimos con nuestro relator invitado en esta jornada, José Robles, aquí el hombre oriundo de la provincia de Mendoza, para llevar el partido a cabo. Quiero repasar el testimonio, si les parece, de Jorge Vivaldo, el análisis que efectuaba al cabo del encuentro, por fuera de lo que fue la rueda de prensa, la conferencia a la que se prestó el entrenador de Talleres, charlando mano a mano, porque me parece que es importante. A ver, matemáticamente coincidimos en esto, como conversábamos durante los últimos minutos de Frecuencia Albirroja. El punto nos sirve de mucho hoy, en principio, y como están las cosas, porque, a ver, ayúdeme, Finamore, con los finales. Mantiene la distancia Central-Norte, Talleres solamente le ha podido acortar en ese camino un punto a Defensores Unidos de Zárate y otro Almirante de Brown, pero no logra salir ni siquiera del último lugar el equipo de Escalada. Pero en algún momento tiene que haber un punto de partida si es posible revertir esta historia. Para poder revertirla tiene que haber un punto en el cual el equipo se pare, se haga ancho y empiece a tomar fuerza para ponerse de pie. Y sobre todo teniendo en cuenta que le viene un calendario muy complicado, donde no hay revancha, donde no tiene mañana este equipo, donde hoy, por ejemplo, con la derrota de Almirante Brown, le descontaste un punto.
pero son 9 de diferencia que hay con el Mirasol. Y otra cosa, mañana está jugando Chicago bajando en el telón a la fecha contra Colón y todo sigue igual. Siempre y cuando no ganes, esta cuestión se va a hacer cada vez más complicada. Hablamos, Cardoso, mucho de lo mental, ¿no? En un deportista, en un elenco como es este de Talleres, más allá de la pasión y de todo lo que vuelve al fútbol, tiene una lógica como actividad deportiva y es indispensable que aquel que tiene que interpretar un papel, cualquiera sea, en este caso mucho más difícil por lo que Talleres ha hecho hasta aquí, por lo poco que ha hecho, por las complicaciones que el propio Talleres ha tenido y en los inconvenientes que se ha metido fruto de no resolverlo. Necesita estar bien de la cabeza para poder buscar una salida, para levantarse, si no, el camino es inexorable y todos sabemos cómo termina esta historia si cerrás el capítulo de la Primera Nacional en el último o en el anteúltimo lugar. Perdés la categoría, lamentablemente, pero para poder escapar a esa realidad que es la de hoy, a ese presente, hay que estar muy bien y empezar a tejer un camino que por distintos conductos te lleven a la salida, al menos, a estar cerca de esa solución. Mira, de la manera que yo lo veo hablar al técnico, a Vivaldo, estos partidos donde tenés que recorrer muchos kilómetros, donde pasás mucho tiempo encerrado en un micro, en un avión, en lo que sea, o en una habitación de un hotel esperando el momento de salir, también se producen momentos donde te pones a conversar, donde ya el silencio no alcanza, la posibilidad de hablar, que el técnico tenga más tiempo para desarrollar su tarea, para que el grupo comience a conocerse. Hoy, digamos que los 3 delanteros que participaron prácticamente se han conocido en el micro y en los entrenamientos mínimamente, pero el juego, el partido que es el que termina determinando si vos podés jugar bien al lado de los colegas que te ponen a tu lado en este momento, ha servido y mucho. Por eso yo lo veo como un punto positivo, aún cuando salimos nada más y nada menos que de los 6 puntos iniciales, sumamos 1, le restamos 1 al Cadu, le restamos 1 al Almirante Brown, y si bien no es lo que pretendemos, es un comienzo, y yo pienso apoyarme en eso, porque hay que hablar, y mientras el flaco pueda hablar, pueda convencerlos, y ellos puedan conversar entre ellos y saber cuáles son sus puntos, sus buenos puntos de trabajo dentro de un campo, porque no es lo mismo que le tiren la pelota corta o larga y ellos saben dónde pueden rendir más. Entonces, estos espacios de charla, estos largos espacios de charla, sirven justamente para eso, para decir dónde se sienten más cómodos, dónde necesitan la pelota para seguir progresando. Estuvimos lejos, estamos todavía lejos, el gol fue realmente una perlita, centro, una salida rápida, un centro y una entrada por un costado, casi en el segundo palo. Es un gol. No muchas más oportunidades ha tenido Talleres, sin embargo, la que tuvo la pudo aprovechar y te puedo asegurar que, como bien dijo Vivaldo en su momento, no sé qué habría pasado en el segundo tiempo si Talleres se iba en el primer tiempo victorioso. Fíjate que cuando arranca el segundo tiempo se ve obligado el equipo mendocino a cambiar 3 jugadores, es decir, no estaba para nada conforme a pesar del empate el técnico, sin embargo metió 3 cambios de entrada como para poder empezar a cambiar la historia, una historia que no la pudo cambiar. Si se quiere encontrar un ejemplo por contraste de todo lo que necesita Talleres, es mirar hoy Gimnasia y Esgrima de Mendoza, cómo juega, cómo toca la pelota, algo que no hemos visto a lo largo del campeonato, y también esto explica la posición en la que está Talleres, ¿no? La dinámica del juego, la destreza para manejar el balón, la expresión técnica de un equipo en relación al otro que jugó estratégicamente su papel para tratar de bloquear y de cerrar los circuitos, para contener lo que pudo, sabiendo que el dueño de casa era superior. Lo escuchamos, ¿les parece?, a Jorge Vivaldo en una breve y sintética nota que efectuábamos tras el partido, luego de lo que ha dejado esta igualdad 1-1 entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Talleres. Lo tenemos, Javier Iglesias, dele, el entrenador de Talleres, Jorge Antonio Vivaldo.
Jorge, acaban de empatar 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima, un rival muy complicado, es el primer punto de tu gestión, balance que haces después de este resultado. Muy feliz por el resultado, por el sacrificio de los chicos que corrieron un montón, que la verdad que hicieron un esfuerzo enorme para poder equiparar uno de los mejores equipos del torneo. Me queda esa sensación de que si zafábamos la jugada del penal podíamos haber ganado el partido. No desmerezco el punto, la verdad que por ahí antes de venir vos decías algo que sirve. Mirá, yo lo que considero es que partido a partido fuimos creciendo, me parece que esto ratifica y bueno, esperemos que sea la piedra que pueda empezar a cimentar la reacción nuestra y empezar a construir una buena campaña. Hoy el rival tuvo mucho el control de la pelota, tiene mucha dinámica, pero ustedes mostraron otra actitud a la hora de marcar, de replegarse, de jugar un partido frente a un equipo que sabe muy bien lo que quiere y que ejecuta ese libreto. Mira, para equilibrar tenemos que hacer un partido muy táctico, muy físico, y la verdad que lo hicimos. Por eso te digo, tuvimos nuestros desaciertos en el inicio, hubieron un par de desbordes que a lo mejor no retrocedimos bien, no cubrimos bien, pero después aprendimos de eso. Me quedo con un segundo tiempo muy prolijo, muy táctico, y vuelvo a decir, el mérito es de los jugadores que hicieron un esfuerzo enorme, que creyeron en ellos y que realmente vinimos acá a buscar algo, no vinimos a jugar un partido más, vinimos con la idea de llevarnos algo importante. Sinceramente soñábamos con poder ganar y creo que estuvimos muy cerca de poder hacerlo. Imagino que lo vas a tomar esto como un punto de partida para tratar de levantar una campaña que es muy compleja, con un equipo que está último, pero que necesita al mismo tiempo anclarse en algún lugar para salir del fondo. Sí, ansiábamos alcanzar hoy el CADU, dejar de ser último, pero bueno, intentaremos hacerlo la semana que viene y día a día seguir construyendo lo que vos decís, es verdad. No nos merecemos estar en esta posición, pero si estamos en esta posición por algo es. Entonces nos hacemos cargo de todo aquello que nos hemos equivocado y a partir de ahora empezar a creer en que se puede. La palabra de Jorge Vivaldo, entonces el técnico de Talleres, en algo que también luego seguramente se va a ver volcado en las redes sociales, en una nota que efectuábamos con Franco Bedoya y con Abel Masuero en su debut, este último en Talleres, que significaba un abrazo sobre el final que hubo de un equipo que se reunió en 3/4 de cancha, en un cuarto en el sector defensivo, si quiere, de cara a lo que fue el arco donde atajó Damián Tello, el que da espaldas al Parque San Martín en el segundo tiempo, y se quedaron allí un puñado de segundos, imagino motivándose, dándose un grito de aliento de esos que son signos de un conjunto que sabe que tiene que enfrentar una situación demasiado compleja, ¿no? Y que tiene que tomar coraje para ir a la lucha, a la puja contra algo que verdaderamente es muy doloroso, en un terreno donde es muy escabroso, pero no queda otra que darle pelea y poner todo al servicio del equipo. Yo creo que hoy me voy a quedar con eso de Talleres, que mostró otra fiereza para marcar, aun cuando hubo mucha imprecisión en la entrega de la pelota, lo marcamos en algún momento cuando la perdía Palmieri, cuando la perdió Gallardo, lo mismo ocurrió con Franco Bedoya, no fue bueno en líneas generales, me da la impresión a la hora de mirar el arco contrario, el trabajo de los mediocampistas con la pelota en los pies, sobre todo en la primera parte y en algún tramo del segundo tiempo para avanzar y romper con lo que era la estructura defensiva de Gimnasia y Esgrima, pero tuvo otro modo Talleres de pelear, de luchar el partido, y creo que eso es innegociable en lo que viene. Sí, sobre todo en esta cuestión de lo anímico, del punto de inflexión, que sirva por lo menos para, de cara a lo que viene, y mirando el futuro inmediato, nada más ni nada menos que tenés que recibir al puntero, que con lo que eso implica, tenés que enfrentar a otro rival que va a ser de las mismas características que el que enfrentaste hoy, en condición de local, en un terreno que ya sabemos que no está bien, pero te cambia un poco la cabeza, el efecto. Y es más, me animo a decir que si por ahí hubiera tenido, si tuviera las herramientas necesarias, tal vez con Gimnasia de Mendoza, que en esto diciendo con Osvaldo, del tema del disconformismo del técnico, Gimnasia de Mendoza la semana que viene no juega, por ejemplo, posterga su partido porque tiene Copa Argentina. Entonces fue rotando un poco el material que tenía, y tiene con qué. Y en ese contexto, si Talleres por ahí tiene un poco más de hidalguía, lo podía salir a buscar, porque tenía espacio de mitad de cancha hacia adelante, en esa transición donde tanto le cuesta, en esa línea ofensiva que tal vez tanto
le ha costado en el campeonato y que le sigue costando y que la tiene que trabajar. Pero hoy, por lo menos, supo sostener la victoria y tuvo otra actitud. Sabe que creo yo que Ezequiel Medrano no se guardó nada de cara al próximo partido, porque este encuentro era el que tenía que ganar, pensando que la semana que viene no va a competir de manera directa en la misma fecha en la que Gimnasia de Jujuy va a enfrentar a Talleres, y que esa espera y algún resultado negativo de los jujeños, ganando en la jornada de hoy, lo podía poner arriba. Sin embargo, esa espera y cosechando un resultado como el que hoy creo que termina siendo adverso para el equipo mendocino, porque pierde 2 puntos, lo deja en un compás inferior en lo que tiene que ver con la pelea por llegar a la cima del campeonato. Me pregunto a esta altura de la noche, y por algo de información que recopilábamos en la jornada de ayer. Talleres va a enfrentar a Gimnasia de Jujuy el próximo fin de semana. 15:30 está programado el partido del sábado. Sí, quiero agregar algo. Vos sabés que en el segundo tiempo, muy breve, Gimnasia de Jujuy arrancó jugando media hora más tarde. Bueno, Gimnasia de Jujuy perdía 2-0 contra Estudiantes de Río Cuarto, lo terminó empatando en el 6º minuto de descuento. Imagínense los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto, ¿no? Y llegaba el murmullo de esa información, che, mirá que está perdiendo Gimnasia de Jujuy, y que si nosotros ganamos, nos subimos a la punta. Había ganado Chacarita previamente, un poco en este juego del murmullo, que se traslada siempre desde la tribuna al campo de juego, en decir, dale, andá para adelante, no de esto de Gimnasia de Mendoza. Se respiraba eso y te lo hacía sentir, se lo hacía sentir cualquier plateísta que estaba ahí, incluso de cara a la posición del pupitre que ocupábamos en la transmisión de Frecuencia Albirroja. Le preguntaba lo de la programación del próximo fin de semana, porque, y me permito entablar alguna línea de duda respecto al escenario que finalmente sea el que albergue el partido entre Talleres y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, porque en el Pablo Comelli se hicieron algunos trabajos. Cardoso, sé que tenemos poco tiempo, si quiere aportar algo de lo técnico, de lo que pudo a modo informativo ir tomando nota en estos días. Pero la cancha no está en buenas condiciones, está de más que lo diga a esta altura, cualquiera que ha visto el último fin de semana del Pablo Comelli lo sabe. Sin embargo, se ha avanzado en algo, un trabajo muy puntual de fertilización que se hizo. Planteo el interrogante porque yo sé que algunos puertas adentro en la directiva de Talleres lo han analizado, si el partido es conveniente jugarlo en el Pablo Comelli, en las condiciones que se encuentra el terreno de juego, o en todo caso ir a una cancha alquilada, tal vez una que usted conoce bien, Finamore, el 20 de octubre, en Ezeiza, el campo de Tristán Suárez, como alternativa. Digo, y este va a ser un tema solamente como un interrogante, lo planteo a esta altura de la noche. Mientras tanto, en el Comelli se estuvo trabajando, ayer estuve observando cómo este trabajo, intentando, ¿no?, que se fertilice el terreno y que crezcan las semillas, se lleva a cabo, pero que seguramente por una cuestión biológica no hay modo que ocurra de la manera esperada, deseada, necesitada, de cara a los próximos 7 días. El problema fue que teníamos un enemigo silencioso que trabajaba debajo de las diferentes capas de tierra que tiene el club, que es la napa. La napa, cuando llegaron los técnicos para hacer el análisis, descubrieron que si bien se estaban utilizando semillas correctas para la ocasión, el agua tenía un exceso de salinidad y es como regar las plantas del jardín con agua salada. Era prácticamente matar la posibilidad de que creciera el césped por las condiciones del agua. Este trabajo que se hizo y que por lo que tengo entendido fue gratuito y fue un análisis muy pormenorizado del campo de juego, permitió retirar muestras de diferentes lugares del campo, analizar también el agua y llegar rápidamente a esta primera conclusión, que evidentemente seguirán con otras más, pero bueno, ya es un primer indicio que es importante. De todas maneras, la cancha no se va a recuperar en lo que queda del invierno, apenas mejorará un poco, entiendo yo. Claro, y el puntero es el que va a visitar el Pablo Comelli, y estará en los ojos de la Primera Nacional seguramente lo que pasa entre Gimnasia de Jujuy y Talleres el próximo fin de semana. Por eso esta posibilidad, téngala allí como para que en el transcurso de los próximos días haya alguna respuesta respecto a este tema puntual. Nos vamos a meter en la pausa, ¿les parece? Y ya nos queda el cierre de Talleres, Locura y Pasión a las 20:52.
Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Ahora, usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45, un modo de viajar diferente, cómodo, ágil y por autopista. Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro. Línea 45, un colectivo cada 7 minutos. No lo olvide. Viaje con Micro Ómnibus 45. ¿Querés que tu publicidad la vea todo el mundo las 24 horas con alto impacto y a costos accesibles? Vía Graphic Medios. Soluciones en diversos soportes para vía pública. Ubicaciones en las principales autopistas, avenidas y accesos de GBA y Cava. Somos Vía Graphic Medios. Precisión y resultados en vía pública. Contactanos y repensemos tu marca hoy. www.bgmedios.com 4241-0909. Entrena Fitness Escalada en el predio del CAT. Sala de musculación, entrenamiento funcional y personalizado. Fútbol, box fit, taekwondo, acrobacia en telas. Barragán 4500 Escalada. Arte, la mejor opción. Servicio técnico de heladeras y lavarropas. Atención en el día. Visitas sin cargo. Garantía por un año. 4-382-8369 y 4-383-8283. Cuando te busco no estás. Carpintería Kessler, amoblamientos a medida, restauraciones lustres, tradición, elegancia y brillo en madera. La Pampa 635, Copetonas, 3 Arroyos. WhatsApp 2983-5588-86. Comercial Urbana. Seriedad en operaciones inmobiliarias, alquileres, ventas, tasaciones. Avenida Rosales 744 Escalada, 11 49 48 43 29. Siempre mirando hacia Electromecánica Esmeralda. Reparación y venta de bombas centrífugas, bombas de pileta, cortadoras de césped, bordeadoras, con garantía Bongiorno. Almirante Brown 2914 Temperley, 11 38 21 52 58. MG Fútbol, torneo amateur de fútbol 8 en el predio del CAT. Los sábados y domingos. Barragán 4430 Escalada. Inscripciones 15 34 10 10 23. Instantánea de Escalada de Mariano Ruiz. Gasista matriculado, gas, agua, climatización, instalaciones y reparaciones, planos y habilitaciones por cote de servicio. 11 53 35 36 62. Maitena Depi. Depilación láser soprano Trio Ice. Depilación definitiva femenina y masculina. Práctica y efectiva con resultados en poco tiempo. Chacabuco 195 Banfield. Turnos 11 68 82 17 49. lo que soy. Ferretería Madero, Sanitario, Pinturería, Bulones, Materiales Eléctricos, Avenida Rosales, esquina 2 de Mayo, Escalada 15 63 90 12 79. Metegoles, el clásico. Jugá tu clásico. Personalizados, profesionales, metálicos. Salón de ventas en Longchamps. WhatsApp 11 60 98 9404. Cat, cafetería y restaurante, desayunos, almuerzos, meriendas, cenas. Disfruta del club en el mejor lugar. Timote 3401 Escalada. Delivery 11 51 37 07 33. Cielo Pet Shop. Todo para tu mascota. Alimentos, pipetas, accesorios. 10% de descuento a socios de talleres. La Razábal 1746 Villa Fiorito. Delivery 11 55 72 24 93. @cielodemicorazon.pet. Autoservicio, talleres, alimentos, artículos de limpieza, fiambrería, Marco Avellaneda 1221 Escalada. Tinchos, churros Tinchos. Todo el sabor de la costa ahora en Domcelar. Te esperamos en nuestra sucursal de San Martín 443 a 50 metros de la estación. Pedidos al WhatsApp 11 23 35 8128. Churros Tinchos.
Uva Roja, especialistas en vinos de calidad, regalería, cristalería, productos de campo, leña, hielo. Marco Avellaneda, esquina Bedoya, Escalada. La fumigadora de Lanús.com.ar. Control profesional de plagas urbanas, desinfecciones, limpiezas de tanques de agua. Atención a empresas y particulares. 4249-5598. ZZJ.indumentaria. Prendas masculinas, hombres con estilo. Avenida Mitre 1796, Avellaneda. Desde la esquina de Carnicería Los Pibes, Beltrán 400, esquina Cabur Escalada, 4288-3052 y Carlos Gardel 301, esquina Ministro Brin, Lanús Oeste, 4240-6942. Siempre mirando. Estás escuchando Talleres, Locura y Pasión. Programa confirmado, como contábamos en la previa hoy, por Damián Ezequiel Tello, el arquero de Talleres, que existe un interés de un equipo del fútbol colombiano como el Real Cartagena, que lo tiene a Martín Cardetti como entrenador, y ya habló con el arquero, que pretende contar con sus servicios para esta segunda parte del año, de 2025. Aparentemente es firme la intención del club colombiano. Se han contactado, según contó el jugador, con dirigentes de Talleres, que por ahora han dado una respuesta negativa ante la posibilidad que salga antes de la finalización del torneo Damián Tello hacia un club de Colombia, o ante la propuesta del elenco del fútbol colombiano. También contó el arquero que habría un interés de Unión Magdalena por contar con sus servicios, pero por ahora la decisión está en manos de los dirigentes de Talleres en analizar la chance. Yo creo que deportivamente sería muy complicado para Talleres si Damián Tello resuelve partir y seguir su fútbol en el ámbito de Colombia, porque en un momento tan trascendental como este que afronta el albirrojo, creo que hay que contar con la base de aquellos que rinden y que tienen sobrada experiencia en afrontar situaciones tan, pero tan duras como la que va a tener que lidiar el equipo de aquí a lo que queda en el final de la temporada. Cardoso, nos reencontramos el próximo fin de semana junto a Ariel Finamore para un nuevo Talleres Locura y Pasión, antes claro, con Frecuencia Albirroja y lo que será la previa de Talleres y Gimnasia de Jujuy, el puntero del campeonato. Un abrazo y esperando lo mejor para lo que viene. Finamore, estaremos el próximo fin de semana entonces, para lo que será Talleres y Gimnasia de Esgrima de Jujuy, un partido donde estará toda la atención de la categoría puesta. Abrazo, buen regreso para todos y buen comienzo de semana. Que tengan la mejor semana posible. Nos reencontramos el fin de semana próximo. La seguimos en nuestras redes sociales. ¡Chao! Hasta aquí, Talleres, Locura y Pasión. Nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas. Gracias por acompañarnos.